36 resultados posibles. Y en este cuadro yo les puedo ilustrar de forma más gráfica los resultados posibles. Entonces, si nosotros contamos, acá completamos todas las combinaciones y contamos los cuadritos, vamos a obtener también 36. Entonces, este va a ser, vamos a marcar en otro color para que este va a ser el espacio muestral del lanzamiento de 2 dados, que era el espacio muestral, o sea, el resultado, los posibles resultados que podemos obtener al lanzar estos 2 dados en simultáneo. Entonces, ¿se entiende, chicos y chicas? ¿Quedó claro por qué es 36 y no 12? Sí, profe. Entonces, uno de los primeros pasos para poder entender cuál es la probabilidad de un evento es conocer el espacio muestral. Cuando nosotros nos referimos al espacio muestral, lo que queremos saber es el número de resultados posibles. Entonces, en el lanzamiento de una moneda, los resultados posibles son 2, cara o cruz. En el lanzamiento de un dado, los resultados posibles son 6. Pero cuando trabajamos ya con 2 dados, tenemos en un dado 6 resultados posibles, en otro dado tenemos 6 resultados posibles y los resultados posibles o todos los resultados posibles van a surgir de la combinación de los 6 resultados posibles de un dado y los 6 resultados posibles del otro dado. Entonces, eso nos da en total 36 resultados posibles. Entonces, volviendo un poco a lo que es la probabilidad con el ejemplo del clima, hoy tenemos acá en Lambaré, tenemos que la probabilidad de precipitaciones es del 4%. Entonces, esa probabilidad hoy está bastante baja. Esperamos un día mayormente soleado. Entonces, a esa probabilidad de que llueva, nosotros le llamamos P. Y en este caso, la probabilidad de que llueva P, según la información que tengo, va a ser igual a ¿cuánto? 4%. 4%. Sí. Entonces, hoy P es igual a 4%. Entonces, P generalmente es la letra que usamos para designar la probabilidad de que algo ocurra. En este caso, la probabilidad de que llueva. Y Q es la forma en que nosotros designamos a que algo, la probabilidad de que algo no pase. En este caso, ¿cuál sería? Estaríamos 96. hablando 96%. Entonces, hoy, dado el pronóstico del tiempo para Lambaré, la probabilidad de que llueva o la probabilidad de precipitaciones es del 4%. Entonces, la probabilidad de que no llueva va a ser el 96%. Entonces, siempre P más Q siempre nos tiene que dar en total ¿cuánto? 100%. 100%. Entonces, eso es en porcentajes. Acá nosotros presentamos, esto sería en porcentajes. Otra forma de nosotros expresar la probabilidad es en números absolutos. Entonces, cuando hablamos de números absolutos, la probabilidad que llueva sería 0,4
Y la probabilidad de que no llueva sería ¿cuál? Vamos a volver acá. No sería 0,96, profe. 0,96. Así mismo. Y P más Q nos daría ¿cuánto? 1. Así mismo. Entonces nosotros tenemos, estas serían nuestras dos formas de expresar las probabilidades. O nosotros podemos expresar en porcentaje o podemos en números absolutos. Entonces, P siempre va a ser la probabilidad, o le vamos a asignar la probabilidad de que algo ocurra, y Q a la probabilidad de que no ocurra. Entonces, en este caso, la probabilidad de que hoy llueva en Lambaré es del 4% o de 0,4, y la probabilidad de que no llueva va a ser 96%. Y siempre estas probabilidades sumadas nos tienen que dar 100%, y en el caso si trabajamos con números absolutos nos tiene que dar 1. ¿Se entiende, chicos y chicas? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces continuamos. Entonces, nosotros dentro de la probabilidad vamos a tener la unión de eventos, que está simbolizada por esta U, A unión B. Entonces, unión de eventos originales es el evento que sucede si y solo si A o B sucede o ambos suceden. Vamos a tener también la intersección. Intersección de los eventos originales es el evento que sucede si y solo si A y B suceden simultáneamente. Y la diferencia, A menos B. La diferencia de los eventos originales A y B es el evento que sucede solo en A pero no en B. Entonces, con lo que más vamos a trabajar ahora es con la intersección. Y para eso vamos a ir viendo unos ejemplos. Antes de entrar a los ejemplos, tenemos que entender que el cálculo de la probabilidad se lleva a cabo de la siguiente forma. Por ejemplo, si nosotros queremos saber la probabilidad de que un evento A ocurra, lo que necesitamos saber es el número de casos favorables al evento A sobre el número de casos posibles. Nuevamente, en el lanzamiento de una moneda, ¿cuál es la probabilidad de que yo obtenga? Vamos a decir que A es la probabilidad de que yo obtenga cara. Entonces, ¿cuál es el número de casos favorables a obtener cara? Y Uno. uno sería, profe. 1. Sí. Entonces, vamos a poner de vuelta acá nuestro ejemplo. Acá un cuadrito. Entonces, lo vamos a hacer. Entonces dijimos A, diga, es obtener cara. O el evento A. Entonces lo que yo quiero hacer es calcular la probabilidad de A. Entonces dijimos que el número de casos favorables a
El evento A, o sea, obtener cara, dijimos que era ¿cuánto? 1. 1. Y eso tenemos que dividir por el número de casos posibles. Entonces, cuando lanzamos la moneda, el número de casos posibles, ¿cuántos serían? 2. 2. 2. Entonces, 1 sobre 2, si nosotros representamos eso en números absolutos, ¿cuánto sería? 0,5. 0,5, porque hacemos 1 dividido 2, nos va a dar 0,5. Y si nosotros eso queremos expresar en porcentaje, Por 100, profe. por 100. ¿Y cuánto vamos a obtener si es por 100? 5. 50%. 5. No, 50%. 50. Porque es 0,5 por 100. Entonces siempre hay que calcular la cantidad de casos o eventos seleccionados dividido el número total de eventos posibles. Y ese número total de eventos, de casos posibles, es también lo que nosotros conocemos como el tamaño muestral. Entonces el número de casos posibles es lo mismo que tamaño del espacio muestral, que era lo que estábamos viendo anteriormente con el ejemplo de la moneda o con el ejemplo de lanzamiento de un dado. Hasta aquí, chicos y chicas, ¿alguna duda o consulta? No, profe, ninguno. Bueno, entonces acá lo que vamos a hacer ahora a continuación es vamos a trabajar ya con un cuadro. En este cuadro, ¿qué tenemos de datos? Por un lado, tenemos empleados de hospital. Son todos empleados de un hospital y están clasificados por edad y categoría de trabajo. Entonces acá tenemos a 1, a 2, a 3, a 4 son las categorías de edad. Que vamos a tener menor o igual a 25, entre 26 y 30 años, entre 31 y 35 años, mayor a 35 años. Y haciendo un poco un repaso de cómo, acá cómo tenemos organizada la edad. La edad va a ser una variable de qué tipo. ¿Ya vieron la parte de variables? Una cuantitativa, profe. Una cuantitativa. La edad es una variable cuantitativa porque estamos trabajando, estamos trabajando con números. Es 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Bueno, aparte de ser una variable cuantitativa, ¿qué más estoy viendo acá de la edad? ¿Cómo está organizada? De menor a mayor. De menor a mayor, después también, aparte que está organizada menor a mayor, ¿qué más yo tengo de dato? Aparecen todas las edades, aparecen todas las edades. Agrupados. Sí, están agrupados, o están en intervalos. Entonces acá yo no tengo todas las edades, sino que tengo nomás los agrupamientos. Menor o igual a 25, entre 26 y 30 años, entre 31 y 35 años, más de 35 años, entonces está agrupado. Entonces tengo acá una variable cuantitativa y que está organizada por intervalos o grupos. Y acá tengo la categoría de trabajo.
Acá vemos que tenemos médicos, laboratorios clínicos, nutricionistas, administrativos, enfermería. Entonces, la categoría de trabajo, ¿qué tipo de variable va a ser? Cualitativa no sería, profe. Cualitativa. Cualitativa y tenemos, dentro de esa variable cualitativa tenemos las profesiones del personal o el área donde se desempeña el personal. Entonces acá tenemos la edad, que es una variable cuantitativa, que está aquí organizada por grupos o por intervalos para facilitar el análisis. Y acá tenemos la categoría de trabajo, que va a ser una variable nominal, donde vamos a tener distintas categorías: médicos, laboratorio clínico, nutricionistas, administrativos, enfermería, farmacia, radiología, kinesiología y otros servicios. En otros servicios pueden entrar, por ejemplo, el personal de limpieza, que también es esencial para mantener el funcionamiento correcto de un hospital. Entonces, en este dato, o sea, en esta tabla tenemos las categorías de trabajo y las edades dentro de cada categoría de trabajo, y entonces acá vamos a tener los totales. Entonces, en este lado tenemos el total de médicos, el total de personal de laboratorio clínico, total de nutricionistas, administrativos, total de enfermeros, total de personal de farmacia, radiología, kinesiología, otros. Y aquí estos totales que nos van a indicar, chicos y chicas. Este 260 va a ser el total de ¿qué? Menores de 25. Menores de 25. Entonces acá vamos a tener los totales por grupos de edad. 513 van a tener una edad comprendida entre qué año y qué año. 26 a 30, profe. 16 a 30, así mismo. 608 van a tener una edad comprendida entre 31 y 35. 385 van a tener una edad comprendida o mayor a 35 años. Y aquí en esta esquinita vamos a tener el total, o sea, todo el número de personal que tenemos dentro de este hospital. Entonces, a partir de esta tabla, nosotros vamos a plantearnos algunas preguntas. Por ejemplo, supongamos que se elige un empleado totalmente al azar, por sorteo, por ejemplo, para recibir una bonificación. Y de todos los empleados que se presentan, nuestra pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de que esta persona tenga 25 años o menos? Entonces, ¿cuál es el evento acá que nosotros estamos buscando? ¿O quién me pide mi problema? Mi ejercicio. ¿Cuál es el evento que me está pidiendo este ejemplo? Que salga elegido una persona de 25 años o menos. Sí. Entonces, el evento en realidad que nosotros estamos buscando es persona que tenga 25 años o menos. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener, teniendo en cuenta cuál era la fórmula, era que ocurra el evento sobre el total de eventos posibles. Entonces, si nos vamos de vuelta al cuadro, ¿cuál es la cantidad de personas de menos de 25 años? 260, profe. 260. Acá está. Vamos a marcar, vamos a subrayar y poner en negrito. Entonces, este es el evento que nosotros estamos buscando. Personas de menos de 25 años. 260 en total. Ahí ya tengo mi probabilidad, o qué me falta.
El total. ¿El total de qué? De casos posibles, Casos posibles. ¿Y cuál va a ser acá mi total de casos posibles? el 1766. Así mismo. Entonces, acá está mi evento, persona menos de 25 años, igual o menos 25 años. Y acá están todos los eventos o casos posibles o el espacio muestral. Entonces, para calcular la probabilidad de que yo elija al azar un personal con menos de 25 años, con 25 menos 25 años, yo lo que tengo que hacer es dividir el total de personas con 25 años o menos, que es 260, y divido por el total de todos los eventos posibles. Entonces, eso me va a dar 260 dividido 1766. ¿Cuánto me va a dar eso, chicos y chicas? 0,14. 0,14. Entonces, hacemos 260 dividido 1766 y me da 0,14. Y eso en porcentaje, si queremos presentar un porcentaje, ¿a cuánto equivaldría? 14. 14%. Vamos a, el cálculo exacto es 0,147, entonces eso sí convertimos en porcentaje para así ajustar mejor el número. Sería 14,7%. Entonces la probabilidad de que la persona que yo elija al azar tenga 25 años o menos es de 0,14 o 0,147 o 14,7%. ¿De dónde salió? Recogí el dato de las personas que tienen 25 años o menos y lo dividí por el número de casos posibles o el tamaño que sería todo el personal de ese hospital. ¿Se entiende, chicos y chicas? Sí, profe. Bueno, entonces ahora vamos a responder a partir de este cuadro primero, ¿cuál es la probabilidad de que sea médico? Volvemos entonces al cuadro. ¿Cuál es la probabilidad de que yo elija un personal y sea médico? ¿Cómo calculo eso, chicos y chicas? Tendría que ser el total de médicos dividido al total de la muestra. El total de médicos dividido el total de la muestra. ¿Y cuál es mi total de médicos? 0, dice, profe. ¿Mm? Ah, 0. 105. ¿Seguro? 105 ¿Cuánto? entonces. 105. 0 es el total, los médicos menores a 25 años. ¿Por qué le parece que es 0 aquí? Porque no hay médicos con edad menos de 25 años. Seguramente, o sea, medicina es una carrera bastante larga, entonces probablemente
médicos menores a 25 años es difícil de encontrar, a no ser que hayan empezado la universidad, no sé, a los 16 años. Pero bueno, acá no nos pregunta los médicos menores a 25 años, nos pregunta que sean médicos. Entonces el total de médicos es 105. Entonces, el evento que estamos buscando es que sea médico, entonces tenemos 105 médicos y eso tenemos que dividir, vamos a marcar acá en otro color, eso tenemos que dividir por el número de resultados posibles que dijimos que va a ser 1766. Entonces, ¿eso cuánto nos da, chicos y chicas? 105 dividido en 1766. 0,05 me sale mi profe. 0,05 y si redondeamos, ¿cuánto nos va a dar? ¿Cómo se redondea, chicos? Hicimos el cálculo, 105 dividido en 1766. Eso nos da 0,05. ¿Qué número viene a continuación en el cálculo? 0,1 5% no sería. 5%, pero, o sea, estamos todavía en el cálculo 105 dividido en 1766. Eso nos da 0,05 y después hay otros decimales. ¿Cuál es el decimal que viene después del 5? 9. 9. Entonces ese 9, ¿qué nos indica que tenemos que hacer? Para redondear. A 6, profe. Sí, entonces, sí, subimos a 6. Entonces ese 9 redondeamos, entonces va a ser 0,06. Y eso pasando a porcentaje, ¿cuánto nos va a dar? 6%. Entonces, aquí la probabilidad de que sea médico va a ser del 6%. ¿De dónde vino? De 105 dividido el total de personal. 105 médicos dividido el total de personal, que es 1767. Eso nos da, redondeando, nos da 0,06. Y eso pasando, expresando en porcentaje, nos da 6%. Entonces, esa es la probabilidad de que sea médico. Ahora, vamos al siguiente caso. Nos pregunta cuál es la probabilidad de que sea mayor a 35 años. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Para calcular la probabilidad de que sea mayor a 35 años. ¿Cuál es el dato que nosotros necesitamos de esta tabla? Perdón, profe, no te escuché bien. 385. ¿Me profe. escuchas? Les repito la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mayor a 35 años? Entonces, ¿cuál es el total que nos interesa dentro de la tabla? 385. 385. Vamos a marcarla aquí en azulcito. Y copiamos. Entonces, aquí tenemos 385. Después dividimos de vuelta por el total de eventos posibles o por el espacio muestral o el número de la muestra. ¿Y acá cuánto vamos a obtener?
0,21. 20%, profe. Vamos a controlar 385 dividido en 1766, 0,21. Si redondeamos, pues me 22. sale 0,219, o sea, 8. Entonces eso ya podemos redondear a 0, ¿cuánto? 0,22. 0,22. Y si expresamos un porcentaje, 22%. 22%. Entonces, si yo elijo al azar un personal de todo ese hospital, la probabilidad de que sea mayor a 35 años va a ser del 22%. Entonces, siguiendo con este ejercicio, ahora la pregunta va a ser, ¿cuál es la probabilidad de que sea kinesiólogo? Entonces volvemos a nuestra tabla. Si yo quiero saber cuál es la probabilidad que sea kinesiólogo, ¿cuál es el dato que yo necesito? 55 sobre 1766. 55, ¿por qué? Porque acá 55 es el total de kinesiólogos de este hospital. Entonces, 55 es el número de kinesiólogos y nuevamente sobre 1766, que es el total de todo el personal. ¿Y ahí qué obtenemos? ¿Cuánto nos da eso? 0,031 solo por 0,031. Eso en porcentaje. Y 3%. expresamos, ¿cuánto? 3%. 0,031. 6%. 3%, profe. 3%, sí, perdón. Entonces, o 3,1%. Entonces, esa es la probabilidad de que sea kinesiólogo. Y ahora en el último caso, me dice, ¿cuál es la probabilidad de que el empleado sea de laboratorio de análisis clínico? Entonces, ¿cuál es el dato que yo necesito? 120. profe. 120. Acá tenemos, nos vamos, vemos la categoría de laboratorio clínico, de análisis clínico, y vemos que en total tenemos 120 empleados que son del laboratorio de análisis clínico. Entonces, nuevamente 120 dividido el total del personal, y eso nos va a dar ¿cuánto? 0,067. 0,067. Y si nosotros queremos expresar en porcentaje, 6,79. 0,79. Podemos redondear. Si este es 0,079, entonces podemos redondear a 0,8%. 8%. Sí, profe. O sea, 6,8%, perdón. Entonces, estos son el cálculo de probabilidad simple. Entonces, si quieres saber el número de personas que tengan 25 años o menos, tenemos que buscar ese número de personas con esas características y dividir el total por el total del personal del hospital. Lo mismo para si es que queremos hallar la probabilidad de que sea médico, sea mayor a 35 años, sea kinesiólogo o sea de laboratorio de análisis clínicos. Entonces, estas son probabilidades simples. Entonces, ahora vamos a complicar
un poquito más y vamos a hablar de la probabilidad condicional. Con el mismo ejemplo del cuadro. Voy a copiar este cuadro cada vuelta para tener más a mano. Y vamos a trabajar un poquito con lo que es la probabilidad condicional. Entonces la probabilidad condicionada es la probabilidad que ocurra un evento A si ha ocurrido un suceso B. Entonces, cuando hablamos de probabilidad condicional, hablamos, por ejemplo, de un evento. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que llueva dado que estamos en verano? O si vamos a hablar de los países, o sea, por ejemplo, en el hemisferio norte, donde sí nieva, ¿cuál es la probabilidad de que nieve en una ciudad allá por Europa, dado que estamos en invierno? ¿Ahí va a ser baja o va a ser alta? La probabilidad de que nieve. Nula. Imaginémonos que estamos en, no sé, en Estocolmo, o en Oslo. ¿Cuál es la probabilidad de que nieve dado que están en invierno? ¿Va a ser alta o va a ser baja? Alta. Alta. Entonces, la probabilidad de que nieve dado que están en invierno va a ser alta. Y si les pregunto cuál va a ser la probabilidad de que nieve dado que están en verano, Baja. baja. Entonces, de eso se trata en la probabilidad condicional. Calcular la probabilidad de un evento dado que haya sucedido otro evento. Entonces, en este ejemplo nosotros hablamos, nos vamos a Oslo, la capital de Noruega, ahí sí nieva en invierno, entonces ahí nos preguntamos cuál es la probabilidad de que el evento que nos interesa es si nieva o no. Entonces, o el evento que nos interesa es si nieva o si va a caer nieve. Entonces, la probabilidad condicionada va a ser, ¿cuál es la probabilidad de que nieve si estamos en invierno? Ahí va a ser alta. Es una probabilidad condicionada. Y podemos estudiar ese mismo evento de que caiga nieve, pero dado que están en verano. Entonces, si nos preguntamos cuál es la probabilidad de que nieve, dado que están en verano, ahí va a ser baja. Entonces, esa es la probabilidad condicional. Que ocurra un evento dado una condición previa. Entonces, esto matemáticamente se expresa así. Probabilidad de que ocurra el evento A, dado que ocurrió el evento B. Entonces, esto se calcula así. Probabilidad, evento A, intersección con evento B, dividido la probabilidad del evento B. Entonces, vamos a ver con ejemplos qué para lo que es esto. Entonces, en esta primera pregunta nos pide cuál es la probabilidad de que un empleado sea médico, dado que sea mayor de 35 años. Entonces, voy a hacer espacio aquí para desarrollar nuestra pregunta. Entonces, aquí, en esta pregunta, A va a ser probabilidad de que sea empleado médico. O sea,
O que sea médico realmente. O sea, A va a ser que sea médico. Vamos a resumir así. B, ¿qué va a hacer? La contraparte. ¿Qué es? Entonces, ¿qué es esa otra parte? También. De que no sea, profe. En realidad acá tenemos que leer la pregunta. ¿Qué nos pregunta? ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado sea médico? Ese sería A, dado que sea mayor de 35 años. Entonces ahí nos está dando una condición. Que sea mayor a ¿Cuál? 35, profe. Sí, entonces acá B va a ser mayor a 35 años. Sí. Entonces acá lo que nos está pidiendo es la probabilidad de que sea médico o, que es lo que estamos representando como A, dado que sea mayor a 35 años. Voy a buscar mi otro paréntesis. Entonces, ahí lo que tenemos que buscar es, primero, el siguiente dato, que sea médico y que, vamos a usar este símbolo que es unión, y que sea mayor a 35 años. Entonces, ese es el primer dato que necesito. Entonces, ¿cuántos son médicos mayores a 35 años? Según mi cuadro. Aquí. Tengo 75 médicos. Como la condición me dice que sea médico, dado que sea mayor a 35 años. Entonces me tengo que ir a la categoría de mayores de 35. Y dentro de esos mayores de 35 ver quiénes son médicos. Y aquí tenemos 75. Entonces ahí vamos a ya, este va a ser 75, anotamos que es 75. Entonces vamos a simplificar nuestra fórmula. Entonces, médico mayor de 35, 75. Y lo otro que nos pide, la fórmula, es probabilidad de B. ¿Qué es la probabilidad de B? Mayor a 35. Entonces ahí lo que nosotros tenemos que obtener es el número de personas mayores a 35 años. Trescientos ochenta y cinco. 385. Entonces,
dentro del total de personas mayores a 35 años, nosotros tenemos que ver cuáles son médicos. 75. Entonces, acá sería 385. Este 385 es probabilidad de que sea mayor a 35 años. ¿Esto cuánto nos va a dar, chicos y chicas? 0,19, profe. 0,19. ¿Y en porcentaje sería? 19%. 19%. Entonces, en este ejemplo, ¿cuál es mi condición? O sea, me pregunta que el personal sea médico, dado que sea mayor a 35 años. Entonces, acá, ¿cuál es mi condición? Que sea mayor de 35. Que sea mayor de 35. Entonces, en el cuadro yo me tengo que ir a la categoría mayor de 35. Entonces, acá yo voy a estar. Acá va a estar lo que yo busco. ¿Y qué es lo que me pide dentro de esos mayores de 35 años? ¿Qué era lo que me pedía? A los médicos. Que sean médicos. Entonces, vemos que los médicos mayores de 35 años son 75 en total. Y para sacar la probabilidad ya es 75 dividido 385. ¿Por qué este total y no más este total? Porque ya me da la condición de que sea mayor a 35 años. Entonces, este es el total de personas mayores a 35 años y dentro de ese total tenemos a 75 médicos. Entonces la probabilidad de que sea médico dado que tenga más de 35 años va a ser 75 dividido 385, que nos va a dar 0,19 o 19%. ¿Se entendió, chicos y chicas? Sí, profe. Sí, profe. En Vamos realidad a ver. sale 19,48, profe, para hacer eso. 9,48, entonces si es 48, bueno, se redondea 5. Vamos a redondear a 195. Y ahí, más o menos, esa es la estimativa. Entonces vamos a seguir con, bueno, entonces ya hicimos cuál es la probabilidad que sea médico dado que sea mayor de 35. Vamos a trabajar entonces con el siguiente caso. ¿Qué nos pide? Voy a borrar este. Y nos vamos a quedar con el siguiente caso. ¿Qué nos pide? La probabilidad de que, si alguien puede leer en voz alta, Te leo, profe. La probabilidad que sea radiólogo sabiendo que tiene entre 26 a 30 años. entonces, sabiendo que tiene entre 26 a 30 años, entonces, ¿cuál es mi condición aquí? La primera que sea radiólogo de entre 26 a 30 años. Hay que leer con más atención la pregunta. Dice, ¿cuál es la condición? Que tenga 26 a Que 30 tenga años. 26 a 30 años. Sí, esa es mi condición previa. Que tenga entre 26 a 30 años. Entonces, dentro de ese grupo, me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que sea radiólogo?
Entonces vamos al cuadro. ¿Y qué tenemos que buscar primero? Y esa condición no sería, profe. Sí, esa Las condición. personas que tienen entre 26 a 30 años. Sí, entre 26 a 30 años. ¿Cuánto es, cuál es el número total de personas entre 26 a 30 años? 513 personas. 513. Acá tenemos 513. Entonces ya tenemos nuestro primer dato. Eso va a ir en el denominador. 513 va a ser el total de personas con 26 a 30 años. Y de ese total de personas, ¿qué es lo que me pide? Que sean radiólogos. Que sean radiólogos. Vamos de vuelta al cuadro. Dentro de esas 513 personas, entre 26 a 30 años, ¿cuántos son radiólogos? 12. 10. 10 personas. 10. 10. Sí, 12 son mayores de 35 años, pero a nosotros nos interesa que tengan entre 26 y 30 años. Esa es la condición. Y el número de radiólogos es 10. ¿Se entiende, Denise? Sí, profe. Entonces es 10 porque nosotros estamos trabajando con 26 a 30 años. Entonces aquí 10 dividido 513, el total de personas que tienen entre 26 a 30 años. ¿Y eso cuánto nos va a dar? 0,0195, profe. 0,0195. Que Entonces eso sería, podemos redondear ya a 0,02. sí, Y en porcentaje, 2%. ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? 2%. 2%. 2%. 2%. Entonces, esa es la probabilidad de que el personal sea radiólogo, sabiendo que tiene entre 26 a 30 años. Entonces, la condición es que tenga 26 a 30 años y dentro de ese grupo etario queremos saber la probabilidad de que sea radiólogo. Entonces, vamos al último ejemplo de este cuadro. Nos dice, la probabilidad que sea menor a 25 años, dado que sea de enfermería. Entonces aquí, ¿cuál es mi condición? Que sean menor a 25 años. Menor de 25 años. Lean un poco el postulado. Seguro que la condición esta vez que sea menor a 25 años. Que sea de enfermería, profe. Esa es mi condición, porque me dice la probabilidad que sea menor a 25 años. Dado que, o cuál es la condición, dado que sea de enfermería. Entonces, esta vez, ¿qué es lo que tenemos que ver primero? Esa condición, profe. Que sean ¿Cuál de es? enfermería. De enfermería. Entonces, ¿cuál es el total aquí con el que tengo que trabajar? 1220. 200, profe. 200 o 1220. El total es 260. De menores de 25. Menor o igual. Por ahí, Denise, volvemos otra vez a nuestro... ¿Qué nos está pidiendo esta vez? Menor a 25 años. Pero ¿cuál es Que la sea de condición? enfermería. Que sea de enfermería.
Entonces, nosotros lo que tenemos que ver, ¿cuál es primero la condición que nosotros necesitamos cumplir? Que sea de enfermería menor de 25 años. Bueno, o sea, la condición es que sea, vamos por parte. La condición es que sea de enfermería. ¿Cuántos son en total de enfermería? 260. Ah, no, 200. 1220. 220, así mismo. Entonces, es el total de enfermeros que tenemos en el hospital. Y de ese total de enfermeros, ¿qué es lo que nos pregunta? ¿Qué probabilidad nos pide? Que sea menor de 25. Sea menor a 25. Entonces, ¿cuántos enfermeros son menores a 25? 200. 200. Entonces, acá tenemos del total de enfermeros, que es nuestra condición, tenemos 200 que son menores a 25. Entonces, 200 dividido 1220. Entonces, acá, este 1220 viene del total de enfermeros, porque acá mi condición es, dado que sea de enfermería, y el 200 sale ¿de dónde? De los enfermeros que sean menores a 25 años. ¿Quedó más claro, Denise? Sí, profe, ahora ya entendí. ¿Entiende mejor? Perfecto. Entonces acá, ¿cuál va a ser la probabilidad? Sale 0,163. 0,163. 16,3. Eso nosotros redondeamos. 16,3. Oh, sí. Entonces acá, chicos y chicas, cuando trabajamos con probabilidad condicional, acá en esta parte, dado que sea enfermería o es la condición, me está pidiendo que me está diciendo que tiene que ser enfermero o condicionado a que sea enfermero. Y dentro de ese grupo me pregunta quiénes son los menores a 25 años. Entonces siempre atender en este primer caso era la probabilidad que sea médico, dado que sea mayor a 35 años. Entonces, en ese primer caso, mi condición es que tenga 35 años. Y dentro de esa condición, ¿cuál es la probabilidad de que sea médico? Después, en este un segundo caso, es similar. Me pone como condición la edad, entre 25 a 30 años. Y dentro de esa condición me pregunta la probabilidad de que sea radiólogo. Y aquí atender que me está preguntando, aquí ya no me está dando como condición la edad, acá me está dando como condición una profesión, dado que sea de enfermería, y dentro de esa condición me pregunta quiénes son menores a 25 años. Entonces ahí hay que atender bien para diferenciar cuál es la condición, y dentro de esa condición calculo la probabilidad que me pide. ¿Quedó más claro, chicos y chicas? Sí, profe, se entiende. Bueno, entonces vamos a ver unos otros ejemplos, unos dos últimos ejemplos, para seguir entendiendo esta probabilidad condicionada. Y acá tenemos, bueno, acá que tenemos un cuadro donde tenemos registrado, por un lado, si el paciente mejora, si el paciente se mantiene estable, o sea, no cambia,
o empeora. Y dado que, o sea, si recibió, acá tenemos si recibió un fármaco o si recibió el placebo. Entonces muchas veces para los estudios donde se ensaya una nueva droga o donde se quiere probar la efectividad de una nueva droga, lo que hacemos es tenemos dos grupos de pacientes. El grupo de pacientes que va a recibir el nuevo fármaco y el grupo de pacientes que va a recibir el placebo. ¿Qué era el placebo, chicos y chicas? No hay alguna sustancia. El placebo en este caso, por ejemplo, si el fármaco es una pastilla, el placebo va a ser una pastilla, por ejemplo, almidón. Va a ser igual al fármaco, pero no va a contener el compuesto activo. Entonces, cuando se ensaya un nuevo fármaco, vamos a tener un grupo que va a recibir la pastilla, si es vía oral, la pastilla con el nuevo fármaco, y vamos a tener un grupo de pacientes que se le va a dar la pastilla, pero que no va a ser una pastilla de almidón, no va a tener el fármaco. Eso es para estudiar el efecto, si realmente el fármaco mejora o no una cierta condición. Entonces acá vamos a tener dos grupos de pacientes, el que recibe el fármaco y el que recibe el placebo. Y dentro de ese grupo de pacientes se va a notar cuántos mejoran, dentro de cada grupo cuántos se mantienen estables y cuántos empeoran. Y acá tenemos los totales. Entonces, dentro de estos datos, lo que nosotros nos va a pedir es lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que mejore? Entonces, para obtener la probabilidad de que el paciente mejore, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver de este cuadro? ¿No sería, profe, el total de las personas que mejoran sobre, El total de las personas que mejoran, ¿sí? sobre el total general de todas las personas? Sería 1590. Así mismo. Entonces, ¿cuántas son las personas que mejoran? 800. 800. Aquí está, acá está todas las personas que mejoran, tenemos 500 más 300, 800 en total. Y 800 personas mejoran, y eso vamos a dividir por el total de todos los pacientes, que es 1590. Entonces, porque acá 1590 es las personas de que mejoran, que no cambia y que empeoran. Entonces, de eso nosotros queremos ver la probabilidad de los que mejoren. Entonces, mejoran 800 pacientes y dividimos por 1590, y eso ¿cuánto nos va a dar? 0,50 salvo. 800 dividido en 1590, 0,50, y en porcentaje 50%. 50%. Así mismo. Entonces, ahí tenemos la probabilidad de que mejore. Ahora vamos al segundo caso. ¿Qué nos pide en el segundo caso? Si alguien puede leer en voz alta. Leo, profe. Probabilidad de que mejore dado que consuma fármaco.
Probabilidad de que mejore dado que consuma el fármaco. Entonces, ¿cuál es la condición que me está dando? Dado que consuma fármaco. Entonces, yo quiero saber, dentro de los que consumen fármacos, ¿cuál es la probabilidad de que mejore? Entonces, ahora, ¿cuál va a ser mi total? 500 personas. Vamos por partes. ¿Cuál va a ser el total de personas que consumen el fármaco? Esa es la condición. 860, bro. 860. 860. Y dentro de esa condición de que consuma el fármaco, que son 860, ¿qué es lo que me pide? Probabilidad de que mejore, bro. Entonces, ¿cuántos son los que mejoran? 500. 500, ahí sí. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que mejore dado que consuma el fármaco? $0,58 me sale por 0,58. 58. 0,58. 58%. 58%. Entonces acá en este segundo caso la condición es que consuma el fármaco y dentro de ese grupo que consume el fármaco me pregunta cuál es la probabilidad de que mejore. Entonces por eso 500 dividido 860. Ahora en el segundo caso, probabilidad de que empeore dado que consuma placebo. Entonces, ¿cuál es acá la condición? Que consuma placebo. Consuma placebo. ¿Y cuál es el total de personas que consumen placebo? 730. 730. Y dentro de esa condición de personas que consuman placebo, ¿cuál es la probabilidad que me está pidiendo? Los que empeoran. Los que empeoran. ¿Y cuántos son, Jazmín, los que empeoran? 180 personas. 180 personas, 180 pacientes. Entonces, ahí va a ser 180 dividido 730. ¿Cuánto me da eso? 0,25, bro. 0,25. ¿Qué me va a dar? 25%. 25%. Entonces, bueno, este último vamos a sacar, porque no es ya una probabilidad condicional, pero aquí estos tres ya son probabilidades condicionales. Entonces, en este primer caso, una probabilidad simple. Directamente nos pregunta la probabilidad de que mejore. No importa si toman fármaco, no importa si toma placebo. En el segundo caso y en el tercer caso, sí ya nos pregunta la probabilidad dado una determinada condición. Entonces, en el primer caso es que mejore dado que consuma el fármaco. Por eso aquí vemos el total de personas que consumen el fármaco y dentro de ese total quienes mejoran. Y en el segundo caso nos pregunta cuál es la probabilidad que empeore dado que consuma el placebo. Entonces ahí la condición va a ser que consume placebo, que son 730 personas,
Y dentro de esas 730 personas nos pregunta cuáles son las que empeoran, que son 180. Entonces, así obtenemos nuestros cálculos de probabilidad. Entonces, para poder reforzar esto que terminamos de ver, les habilité una tarea que ya está disponible en la plataforma, que va a ser la tarea 3. Una planilla Excel donde están una serie de datos y donde ustedes van a tener que calcular las probabilidades, ya sean simples o probabilidades condicionadas. Entonces eso ya está disponible en la plataforma. Y les voy a dar tiempo hasta el lunes para que puedan hacer la tarea. Y ahora lo que vamos a hacer es, si es que ya no hay más dudas o consultas, vamos a llamar la lista antes de que puedan retirarse y puedan hacer la actividad. O si quieren ir ya abriendo, mientras llamo la lista, pueden ir abriendo la actividad, revisar, para ver si Hasta es el lunes que... en la noche, profe. Les di tiempo hasta el lunes a las 23:59 horas. O sea, Gracias. no dejen nomás a última hora. Pero ya ahora mismo ya pueden ir a la plataforma e ir abriendo. Mientras yo estoy abriendo el Namandú para poder tomar la asistencia. Es lo mismo, profe, ¿verdad? Lo que estuvimos haciendo. Sí, solo que les voy a compartir la pantalla. Para que vean la actividad antes de llamar la lista. Es esto, acá van a tener diagnóstico por un lado. Bueno, en la siguiente tabla se muestran los pacientes admitidos a un hospital psiquiátrico durante un año. Los datos tabulados por diagnóstico y edad. Entonces acá tenemos el diagnóstico: reacción psicótica evolucional, reacción maníaco-depresiva, esquizofrenia, reacciones psiconeuróticas, adicción al alcohol, adicción a las drogas. Y acá tenemos agrupados por edad: menos de 15, 15 a 24 años, 24 a 34 años, 35 a 44 años, 45 a 54 años, 55 a 64 años, 65 años y más. Con los totales, ya sea por diagnóstico, los totales por edad y el total de pacientes. Entonces, a partir de este cuadro, lo que ustedes van a hacer es, les vamos a pedir que calculen las probabilidades de, por ejemplo, que tenga una reacción psicótica involucional, que sea adicto al alcohol, dado que tenga entre 45 a 54 años. Entonces ahí tenemos, ya les pedimos que calculen una probabilidad condicional. Entonces ustedes tienen que entresacar la condición y dentro de esa condición ver cuáles son los que presentan el evento en particular. Acá también en el segundo caso tenemos una probabilidad condicional. Nos pregunta que tenga esquizofrenia, dado que tenga 25 a 34 años. Y por último, que tenga entre 15 a 24 años, sabiendo que ha tenido adicción a las drogas. Entonces esas son las probabilidades que le vamos a pedir calcular a partir de este cuadro. Entonces este Excel ya está disponible luego en la tarea. Entonces pueden hacer directamente el cálculo en el Excel, o si ustedes quieren, o sea, pueden hacer directamente el cálculo en el Excel o pueden desarrollar en una hoja, sacarle la foto y subir a la plataforma. Como ustedes, o sea, les doy esa facilidad, como a ustedes les sea más cómodo. Y bueno, antes de ir cerrando la clase, voy a llamar la lista